Muchísimas gracias, doctor Urrutia, por su originalísima e importante contribución. Y ahora tengo el gusto de ofrecer la palabra a la colega de la República Oriental del Uruguay, doctora Virginia Ginares. Doctora. Muchas gracias, profesor. Soy Virginia Ginares, me desempeño como jueza de familia en Uruguay. En primer lugar, queremos agradecer profundamente a los organizadores por la invitación que nos permite participar en esta histórica cumbre de jueces y juezas. También agradecer al señor embajador del Uruguay ante el Estado del Vaticano, el profesor Mario Cayota, sin cuya cooperación generosísima no nos hubiera sido posible asistir. En segundo lugar, destacar que se trata de una ponencia compartida con la doctora Verónica Scavone sobre los desafíos institucionales y profesionales que nos generan la tutela de derechos sociales, lo que desarrollaremos en dos partes. El Papa Francisco formula las preguntas que están planteadas en pantalla. Intentar contestar esas preguntas es la finalidad de esta exposición. Y para ello nos inspiramos en las conclusiones número 3 y 4 de la primera jornada sobre derechos sociales que fuera el disparador de esta cumbre. Metodológicamente recurriremos a las reglas de Brasilia, pero desde la realidad de mi país. Así daremos algunos datos estadísticos. El Uruguay es un estado unitario, cuya capital, Montevideo, concentra la mitad de la población. Su economía es predominantemente agrícola-ganadera, pero con una población rural en constante decrecimiento. Al norte y noreste presenta mayores índices de debilidades económico-sociales. No obstante, es en la capital donde se registran los mayores niveles de desigualdad, especialmente en los municipios que conforman el límite externo de la ciudad. Las poblaciones que sufren mayores niveles de discriminación son las personas con discapacidad, las mujeres, la población afrodescendiente, las personas trans, los sujetos desplazados del campo y, finalmente, como un fenómeno más moderno, la población migrante. Conforme el último censo nacional del año 2011, nuestra población, y para muchos de los presentes el número sonará muy pequeño, es de apenas un poco más de 3.200.000 personas, de las cuales un poco más de 1.300.000 vive en Montevideo. Esta población uruguaya tiene un crecimiento anual de tan solo un 0,19%. Esto ha hecho que se haya agudizado un proceso de envejecimiento de la misma, propio de un país en fase muy avanzada de transición demográfica, como los países que se encuentran en desarrollo, los países desarrollados, pero nosotros no lo somos. La composición de la población por sexo registra una leve tendencia de aumento de la femenina que alcanzó al 52%. Los departamentos situados al norte del Río Negro tienen un porcentaje de población menor de 15 años superior al promedio nacional. Esto es fruto de un mayor nivel de natalidad que el resto. Esos son los datos de mi país, de nuestro país, perdón. Del Poder Judicial uruguayo tenemos que destacar que tenemos en la cúspide la Suprema Corte de Justicia, integrada por 5 miembros, que es el órgano jerarca máxima con competencias jurisdiccionales y administrativas. Por debajo, los tribunales de apelaciones, que tienen competencia civil, laboral, penal y familia, con competencia en segunda instancia a nivel nacional. Después, los juzgados letrados, que allí me encontraría yo, en Montevideo y en el interior. Y por debajo, en la base, los juzgados de paz. La Suprema Corte de Justicia además ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, que en nuestro país es concentrado, exclusivo y para el caso concreto. A su vez determina el ingreso, traslado y ascenso de los jueces de las diversas categorías, excepto de los ministros de Tribunal de Apelaciones, como mi compañera, que requieren venia del Senado. Según el último anuario estadístico del Poder Judicial, se iniciaron casi 240.000 casos en ese año. Un tercio de ellos corresponde a la capital,
2/3 al interior. Tres cuartas partes de ese número versa sobre cuestiones civiles en sentido lato. La cuarta parte restante son asuntos penales de adultos, adolescentes infractores, aduanero y faltas. Pero, aún así, la reforma procesal penal en el Uruguay exigió la creación de 38 sedes. Somos menos de 500 jueces a nivel nacional, lo que arroja una proporción de 1,5 jueces cada 10.000 habitantes. Montevideo concentra más de la mitad de los jueces, todos los órganos de alzada y casación, y todos esos juzgados y sedes se concentran en el centro de la ciudad. Esta distribución geográfica determina dificultades de acceso a los órganos de mayor jerarquía por parte de las poblaciones más vulnerables. Habíamos dicho que metodológicamente emplearíamos las reglas de Brasilia. Como hay otras delegaciones que ya han hablado de las reglas de Brasilia, vamos a destacar solamente 3 aspectos. En primer lugar, que no habla de ser vulnerable, sino que habla de la condición de vulnerable, además de considerar sus causas. En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, imponen exigencias al juez y al Poder Judicial, pues definen qué perfiles se requiere al servidor público y al servicio de justicia. En tercer lugar, las propias reglas dicen que estas condiciones no son universales, sino que deben referirse y definirse conforme a la realidad de cada país. Entonces pondremos un ejemplo. Vimos que en el norte de nuestro país hay un mayor nivel de nacimientos. Eso hace que para los jueces del norte del país la protección de la infancia debe ser una prioridad, porque cualquier decisión que tomen implicaría una dificultad de acceso a la justicia porque la apelación iría a Montevideo. Pero también debe exigirse al propio Poder Judicial del Estado, ya que hay un mayor número de niños, niñas y adolescentes, equipos multidisciplinarios con especialización en esas cuestiones. Y así podríamos seguir combinando los datos para ir estableciendo cómo deberíamos ser los jueces y el Poder Judicial. En suma, las reglas de Brasilia imponen a cada Estado el análisis de dónde se encuentra su población en condiciones de vulnerabilidad, sus causas y las medidas a adoptar para garantizar su efectivo acceso a la justicia. Porque esas reglas no son solo garantías, son las condiciones mínimas de un poder judicial y de sus operadores. ¿Qué condiciones mínimas vamos a destacar? Nos permitimos hacer solamente 5. Hablar de independencia, incluso presupuestal, de la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas a la sociedad, un adecuado marco legal y en equilibrio con los otros poderes. Respecto de la independencia, consideramos que las reglas de Brasilia exigen un servicio de justicia de calidad. Esto es, por ejemplo, un número razonable de jueces o la existencia de equipos multidisciplinarios. Un poder del Estado que debe ser independiente y mantener su independencia de todas las formas de presión. La dependencia presupuestal del Poder Judicial uruguayo para ejecutar sus inversiones incide en el servicio que se presta. Respecto de la transparencia, consideramos que la población usuaria directa, los auxiliares de la prestación y la sociedad civil deben entender qué se hace y cómo se hace esto de administrar justicia. Los habitantes deben conocer sus derechos y cómo ejercerlos, especialmente las poblaciones más vulnerables. De lo que venimos de decir, entonces, resulta la necesidad de rendir cuentas a la sociedad, que no es otra cosa que la puesta en conocimiento a la población de la forma en que se presta el servicio. Desde el fácil acceso a la información estadística hasta la motivación de las decisiones administrativas u organizacionales, puesto que cada una de ellas genera impacto en la población a la que se sirve. Los jueces no somos elegidos en Uruguay por los ciudadanos. Entonces, rendir cuentas y ser transparentes es lo único que legitima nuestra función. Al referirnos a un adecuado marco legal,
pensamos en una legislación que debe recoger los estándares internacionales, mantener una rigurosidad técnica en su descripción y que se adecúe a los mandatos constitucionales y al estado actual del desarrollo del derecho. Finalmente, un poder judicial en equilibrio con los otros poderes, que es más que independencia. Nadie discute el valor de la independencia, pero por la vía de la asignación presupuestal o por la forma en que se legisla, se moldea al Poder Judicial. Esas condiciones trasladadas al juez nos implica 5 cuestiones. Condiciones claras, primero, en la carrera judicial. Es en paralelo con la independencia y el equilibrio del Poder Judicial. El juez debe tener asegurado en toda su carrera la independencia, legitimando su función mediante reglas claras de ingreso, ascenso y traslado y egreso. Es un hecho notorio que en los lugares más apartados se genera un mayor control social y las vulneraciones de derechos terminan naturalizándose. Por lo que proteger la tierra, el techo o el trabajo en una ciudad de millones de habitantes no adquiere la visibilidad que tiene tutelar a quien es pobre, analfabeto, desplazado y desempleado en una localidad más pequeña. Respecto de la capacitación, bueno, no solo asegurar el acceso, sino exigirlo, porque ser juez ya sabemos que es mucho más que saber derecho. La vocación, bueno, quien se compromete con los derechos sociales debe tener una vocación en ese sentido. Vocación de sentir que somos un poder estatal al servicio de las personas, visibles e invisibilizadas, de los que gritan y de los que ya no son siquiera oídos. Vocación por ser la última puerta y no tener miedo de abrirla. Cumplir las reglas de Brasilia a cabalidad puede generar resistencia y presiones, y la ética es la única defensa. Ética que va desde respetar y ser tolerante con el otro hasta la calidad del producto que se entrega, que es la sentencia. Y por último, el compromiso antes que el prestigio. Los funcionarios públicos ejercemos poder y hacemos política pública, pero debemos entenderlo como decía Artigas, nuestro héroe nacional. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, porque el poder debe ser el combustible del compromiso, y estar dirigido a sostener los principios que la sociedad nos ha cometido defender. Como dijera Artigas nuevamente, que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.